sino toda Europa, a partir de todo lo que ha generado esta pandemia tan cruenta. Miguel, buen día. Alberto Trombetta te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, quería charlar con vos respecto a esto. Todos estamos muy pendientes. Nosotros somos un país que básicamente se ha nutrido de la inmigración española y italiana, y por lo tanto todo lo que pase en esos países a nosotros nos importa mucho. Y nos importa mucho también porque además Europa es una referencia para nosotros en forma constante. Así que, nada, una primera aproximación en relación a esto que yo te estoy diciendo, te pido. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Para nosotros también miramos muy expectante lo que pasa en América Latina y con nuestras hermanas y hermanos argentinos. La Sí, verdad es que vivimos una situación, podríamos decir, global, sí, eh, con, con una pandemia que no solo está azotando a Italia y España, yo creo que al conjunto de Europa y a nivel internacional, a todos. con una virulencia brutal, ¿no? Una Inusitada, virulencia que inusitada. nadie se imaginaba, ¿no? Hace Claro, 2 meses. Si hace 2 meses nos dicen que vamos a estar encerrados en nuestras casas por una pandemia, hubiéramos pensado que era una broma de mal gusto, ¿no? sí, sí, Y sobre todo miramos de una forma pues con preocupación la situación médica. Vemos como años de recortes neoliberales sobre los servicios públicos y claro, sobre la sanidad se convierten en muertes, porque hay sí, que decirlo alto y claro. El sí, problema es donde más se ha invertido en sanidad, donde más se ha invertido en seguridad social, hay menos muertes, hay menos incidencia justamente de la pandemia. Y yo creo que esto es un elemento que hay que tener en cuenta para futuro. No hay mejor escudo social que proteger los derechos fundamentales, el bien común y la sanidad a nivel internacional y especialmente en cada uno de nuestros países, debe de ser cuidada y protegida. Y yo creo que esta crisis médica, sanitaria que estamos viendo, yo creo que nos lo está demostrando de una forma muy cruda. sí, Y sí, también hay un elemento clave, y es cómo hemos ido desindustrializando nuestros países y ahora mismo no podíamos ni siquiera enfrentar la necesidad de poder producir el material sanitario para poder enfrentar esta emergencia. Yo creo que debe ser otra lección que saquemos para el futuro. Necesitamos una reindustrialización claro, acorde a un cambio de modelo productivo para una economía que esté al servicio de la vida, que esté al servicio de las personas y no al servicio de los beneficios privados, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Yo creo que es otra de las grandes lecciones. Y ahora viene, yo creo que uno de los retos más duros, que sí, va a ser cómo enfrentar la pandemia económica y la pandemia social claro. que va a dejar esta crisis. Eh, Y aquí yo creo que aquí deben de venir las reflexiones y deben de venir las reflexiones de cómo enfrentarlas. En el 2008 vimos una crisis económica, una crisis financiera brutal, que al final fue pagada por las clases populares. ¿Qué significó? Que durante muchos años los beneficios fueron privados, se privatizaron. Pero sí, cuando vino la crisis, las deudas se socializaron. Las pérdidas privadas se socializaron, públicas para todos y para todos. Y vimos cómo tuvimos que rescatar autopistas, bancos, empresas, mientras dejábamos a familias hundiéndose en la miseria. Yo creo que ahora, en el 2020, esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que sean las clases populares los que paguen la crisis social y afronten solas la pandemia social a la que nos podemos enfrentar y la crisis de paro que todas las estadísticas dicen que vienen. ¿Eso sí, qué significa? Que tenemos que proponer y decir alto y claro que paguen los ricos, que pague esa minoría de multimillonarios y de multinacionales que se llevan su dinero a los paraísos fiscales, como vimos con los Panama Papers,
con los Paradise Papers, que veíamos que se llevan el dinero de nuestros países a expuertas, a esconderlo en guaridas fiscales, tienen que ser los que paguen la reconstrucción de nuestra economía y paguen sobre todo una reconstrucción social, Sí. que va a ser lo más importante, ¿no? Ahí va a estar la disputa, ahí va a estar la disputa política que se va a enfrentar en los próximos meses. Sin duda, quiero decirte que si hubiera estado en España te hubiera votado, pero con las dos manos a vos, porque te estoy escuchando y coincido absolutamente en todo. Esta caracterización que hiciste, que indudablemente es plenamente compartida, porque lo que ha quedado más explicitado es que el neoliberalismo con sus recetas ha fracasado, ¿sí? Y de alguna manera aquellos que han abrazado este tipo de ideas hoy son los que más están padeciendo todo esto. Coincido también en el desafío que viene a futuro y sabés que acá en la Argentina se está precisamente por debatir, están tratando de encontrar la forma para poder hacerlo, porque la idea es meramente, me refiero a una cuestión meramente formal, que la Corte Suprema tiene que decidir que aprueba que se debata de forma virtual, pero bueno, acá el gobierno ha presentado un proyecto que después ha sido tomado por sus legisladores, precisamente tratando de generar un impuesto a aquellos que más recursos tienen, para que sean ellos los que de alguna manera afronten o aporten en relación a lo que toda esta pandemia ha generado. Así que, digamos, parece como que estuviéramos en consonancia, ¿no? Bueno, yo creo que es que tiene que ser una respuesta favorable, internacional, ¿no? Sí, claro. Y tiene que ser una respuesta que al final ponga a las clases populares y a sus intereses por encima de los beneficios de las multinacionales, ¿no? Yo te pongo un dato especialmente llamativo y sangrante. Una multinacional como Netflix, que tiene más de 3 millones de hogares en España, pagó el año pasado de impuestos 3.000 euros. 3.000 euros de impuestos pagó un gigante como Netflix en España en el 2019. Sí, claro. Que es lo mismo que paga un trabajador con renta baja de impuestos en nuestro país. Eso es una vergüenza. Sin duda. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que ir, evidentemente, a un impuesto de reconstrucción que grave a las grandes fortunas, que grave al patrimonio y que grave a los beneficios, evidentemente. Pero también tenemos que darle una vuelta a toda la redistribución de la riqueza que durante estos años se ha hecho una especie de redistribución a la inversa. El 1% se ha quedado con el 99% de la riqueza y al resto, el 99% de la población, solo nos han dejado ese 1% de la riqueza. Eso tiene que cambiar. En Europa se habla, por ejemplo, ahora de un New Green Deal, intentando ver las similitudes con el New Deal de Estados Unidos de los años 30. Lo que nadie habla es que Roosevelt impuso una tasa de impuestos sobre el IRPF del 94% para las fortunas que ganaban más de $200.000, que es lo mismo que 2.600.000 euros a día de hoy, pues casi 80, 90 años después, ¿no? Sí. Hay que volver a poner en el centro del debate la cuestión del reparto de la riqueza, el reparto del trabajo o incluso de los trabajos, incorporando las lógicas del feminismo político también en nuestra visión del futuro, y también del ecosocialismo, donde la cuestión de una perspectiva de transición ecológica que también enfrente la emergencia climática que vivimos tenga que estar en el centro de nuestro discurso, de nuestro accionar político, de nuestras propuestas. Yo creo que es un elemento central. Y esto no es posible si los ricos siguen siendo inmensamente ricos. Esto no es posible. Hay que decidir, no se puede gobernar para todos. O se gobierna para una minoría peligrosa
de multimillonarios o se gobierna para las mayorías sociales. Esa es la decisión. Yo no tengo duda cuál sería la respuesta al respecto, y me parece que esta pandemia que ha generado la puesta al desnudo de algunas cuestiones de una manera exponencial, me parece que también nos debería dar la oportunidad para debatir esto que vos estás proponiendo, porque además no es un problema de España, es un problema global. Nosotros también aquí te debemos dar ese debate, porque la situación que vos estás narrando parece que encajar absolutamente en nuestro país, y me parece que también encaja en muchos otros. Por lo tanto, es una buena oportunidad en la que estamos viviendo hoy como sociedad desde el punto de vista global, de entrar a cuestionar aquellas cosas que sabemos que están mal, pero que no tenemos capacidad para cambiarlas. Hoy es el momento, me da la sensación. No sé si vos lo compartís. ¿Sí? Sí, de hecho, yo creo que, no sé si en Argentina, yo no sé si se utiliza el cuento del emperador desnudo. Sí, el rey desnudo, Pues sí, claro. yo creo que al final esta pandemia ha desnudado el capitalismo. Claro. Ha desnudado las vergüenzas del capitalismo, las insuficiencias del capitalismo para enfrentar el reto de proteger a las clases populares y de proteger la vida. Y yo creo que esto debe ser un ejemplo para afrontar los retos que vengan en el presente y en el futuro de una forma diferente, en donde nos podamos cuestionar desde un punto de vista también anticapitalista los años y los recortes a lo público y a lo social que se han hecho durante tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser también una oportunidad de reflexión. No tengo ninguna duda, digo, acá esto está absolutamente expuesto porque, como bien vos sabrás, nosotros venimos de 4 años de un neoliberalismo a ultranza, ¿sí? Con cuestiones que indudablemente han puesto al país en vilo, un endeudamiento que notable, pocas veces visto, que además, por otra parte, no tiene un direccionamiento claro, o sí tiene un direccionamiento claro hacia dónde fue a parar el dinero, y por lo tanto, bueno, hoy estamos no solamente con la crisis de esta pandemia, sino también tratando de sofocar todas las consecuencias de todo un gobierno que fue absolutamente nefasto desde todo punto de vista, ¿no? Evidentemente, es que antes de esta pandemia, en el foro de multimillonarios y multinacionales de Davos, en el paraíso fiscal de Suiza, se reunían para decir que venía una crisis económica. Si es que la cuestión es que esta pandemia médica lo que va a hacer es acelerar una crisis económica que ya venía. Claro. Una crisis económica que ya venía. Y eso es lo verdaderamente también dramático y lo peligroso de la situación de la pandemia social a la que nos podemos enfrentar, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante el desnudar las políticas que nos han llevado hasta aquí. Tú citabas a Macri, ¿no? Sí, claro. Yo he sido coordinador de la izquierda europea en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Especial Seguimiento e Investigación de los fraudes fiscales, de elusión y evasión fiscal relacionados con Panama Papers, claro, Paradise Paper y demás. Ahí Macri aparecía en todos los papeles. Claro. Claro, o sea, era increíble. O sea, Macri aparecía en todos los papeles, ¿no? O sea, hemos visto está buenísimo, Miguel. Políticos y empresarios, sí. No, digo, está buenísimo que lo cuentes vos, porque bueno, yo he sido crítico del gobierno de Macri desde siempre, pero está bueno que lo digas vos. Es decir, te pido por favor que me reiteres esto, y no lo hago porque haya estado distraído, sino porque me parece que es trascendente para que muchos escuchen y entiendan que lo que se venía pregonando desde siempre es un dato de la realidad. ¿Sí? Contame esto que vos me estabas diciendo recién. Bueno, pero es muy sencillo, si es que está puesto en los papeles. Yo creo que las investigaciones periodísticas han permitido sacar a la luz una economía en la sombra, o un entramado de evasión y elusión fiscal, de paraísos fiscales, en donde veíamos a multimillonarios, a famosos y a políticos que gobernaban. Políticos como Macri, que nos decían que nos teníamos
que ajustar el pantalón, que nos teníamos que ajustar los gastos porque no había dinero suficiente, se estaban llevando el dinero a puertas a paraísos fiscales. Claro. Y Macri no es una excepción, es el ejemplo de lo que hemos visto hasta ahora. Aparecía en todos lados, siempre estaba el muchacho. Panama Papers apareció, fue sacado por la prensa internacional, sí. Apareció también en los papeles de las Bahamas, o sea, apareció en diversos, no solo operaba en un paraíso fiscal, dejémoslo así. Dejémoslo así. Miguel, para mí es un gustazo hablar con vos. Quiero decirte que mientras vos hablás estoy recibiendo infinidad de mensajes diciendo estoy de acuerdo con Miguel Urbán, ¿sí? El Pipi también debe estar de acuerdo. Sí, Pipi, nuestro amigo Ernesto Alí, que es intendente aquí en la Argentina, seguramente lo debe compartir, con él vamos a hablar en instantes. Y Miguel, digo, esto sabemos que nos está dando esta oportunidad. ¿Seremos capaces de hacerlo o estamos obligados a hacerlo y no hay otra alternativa? ¿Sí? ¿Se entiende? No, estuvo medio rebuscada la pregunta, pero yo sé que vos me entendiste. ¿Sí? No sé si recordáis cómo terminó Marx el manifiesto comunista, ¿no? Sí. Proletarios del mundo unidos, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que ahora mismo tendríamos que decir proletarios del mundo unidos es la última llamada. Bueno, Miguel, un gustazo. Claro. Te mando un abrazo muy grande y espero que la próxima vez que te llamemos nos vuelvas a atender porque está buenísimo poder charlar con vos.